¿Ya está en la línea? Me da muchísimo gusto saludarte, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, David. Muy buenas noches. Y además te agradezco mucho porque sé que te estás bajando del avión. Literal, me vengo bajando del avión, llegando de Houston, de muy buenas reuniones para México por allá. Oye, a mí me gustaría que me ayudes a explicarle a qué está pasando. Yo creo que sí, hay un cambio de paradigma y que no es en contra de México, sino es en el mundo y cómo nos estamos acomodando. Mira, David, yo creo que es importante, es una reflexión que escribí hace unos días sobre entender que lo que entendíamos como el paradigma del famoso Washington Consensus de los 80s y 90s está cambiando por segundo. Nosotros estábamos acostumbrados a que la prioridad cuando tú hablabas de comercio internacional, la prioridad de hablar de los consumidores, del precio, de la competencia, y hoy pues empieza a haber otra variable que pesa más, que se llama seguridad económica, y que nos lleva a una nueva ola de proteccionismo que ya la vivimos, ¿eh? Estados Unidos, decía yo, que inició con una ola de proteccionismo en el siglo XIX y hasta el siglo XX, hasta los inicios del siglo XX, que les permitió financiar, digamos, todo su gobierno durante muchos años, ¿no? Sí, Entonces, sí, lo que sí. estamos viendo es un regreso a eso, David. Estamos regresando a ese tipo de prácticas. No podría estar más de acuerdo contigo. O sea, que Y estamos no, volviendo al proteccionismo que, pues aquello que en los 80 se veía como el vamos a integrarnos y la unión y todo eso, pues ya se acabó ese modelo. pues se está acabando ese modelo, estamos regresando a un tema de proteccionismo. Se dieron varios temas. Por un lado, yo te diría que fue primeramente el fenómeno de la pandemia, en donde se da cuenta el mundo que es vulnerable y que esto de tener tu parte de tu producción en China o en India o en Malasia te puede meter en algún problema si viene una epidemia como la que tuvimos. Entonces, esa es una primera alarma. Lo segundo, pues es una lucha de hegemonía entre Estados Unidos y China, Ujú. en donde Estados Unidos dice, híjole, no puedo tener buena parte de todo lo que estoy haciendo, por ejemplo, en materia de semiconductores o en materia de baterías. Por ejemplo, el 60% de las baterías que consume Estados Unidos hoy las trae de China. Entonces dicen, me estoy volviendo altamente dependiente de una economía que no solamente me empieza a competir económicamente, sino política y militarmente. Y dice, cuidado, me cierro. ¿Me explicó? Entonces empiezan a moderar y a cambiar el modelo. Yo lo que decía es, México fue de los mejores alumnos. ¿Te acuerdas que nos costó mucho trabajo entrarle al tema del free trade? Había muchas tensiones, no le queríamos entrar. A Pero ver, luego fuimos yo el mejor recuerdo haber alumno, ¿eh? visto marchas de gente ¿Te en contra acuerdas? del libre comercio. Bueno, lo vivimos los dos y de repente nos volvimos el mejor alumno. Un país que se abrió al mundo, que firmó 14 tratados comerciales, que involucran a 50 países en el mundo, que hizo su tarea de abrirse a la inversión extranjera y de transformar estructuralmente su economía. Acuérdate que nosotros exportábamos 80% hidrocarburos y solo 20% de manufacturas, y Sí, ahora es éramos un país inverso. petrolero y exportador Éramos de un país petróleo. petrolero y ahora es 20% o menos de hidrocarburos y 90% de manufacturas. Entonces, Sí, cambiamos nosotros nuestra estructura y ahora nos dicen, todo eso que te habíamos dicho que era lo que tenías que hacer y las mejores prácticas, pues ahora te lo voy a cambiar, porque ahora el juego se llama de otra manera, ¿no? sí, Pues sí. bueno, tendremos que entender eso, tenemos que entender que no, la discusión ya no va a ser si te ponen la tarifa o no, sino tratar de que te pongan la tarifa en ciertos sectores y obviamente la mínima, y en donde seas el ganador al competir por el nivel de tarifas con respecto a otros países o a otras regiones del mundo. Es, yo creo que hoy el secretario lo decía muy bien en la mañanera, cuando decía, es que a ver, somos el país más integrado a los Estados Unidos y eso Sin tiene que lugar a dudas. marcar una diferencia, ¿no, Luis Rosendo?
Por supuesto, yo creo que hoy México tiene ventajas que, por ejemplo, no tenía hace 30 años. Somos la 12ª economía del mundo, próxima a ser la 10ª. Somos la 9ª receptor de inversión extranjera, 8ª exportadora. Entonces, tiene México muchas fortalezas, además de su alto nivel de integración a la economía de Estados Unidos, que la verdad es que no es un socio nada despreciable, además del mercado que tenemos, además de la fuerza laboral que representamos para los Estados Unidos, las diferencias que tenemos en términos de edad, somos una población más joven que la de Estados Unidos, el talento que hay hoy en México, hay que decirlo, porque antes éramos, bueno, un tema de mano de obra barata, ahora la mano de obra la requieren por ejemplo, la oferta de ingenieros que tenemos, Tenemos la 6ª oferta de ingenieros en el mundo, se dice fácil. Sí, sí. Déjame te platico algo nada más que me llamó mucho la atención para compartirlo con tu auditorio. Hace unos días tuve una reunión con una empresa muy importante de inteligencia artificial y de componentes de semiconductores, de chips, que se llama Micron. Es una de las empresas más importantes de tecnología del mundo. Y me decían, nosotros vamos a ir a Guadalajara, al Silicon Valley mexicano, a hacer la parte de inteligencia artificial y la manufactura la vamos a hacer en Estados Unidos. Dije, qué chistoso, pues cambió el modelo, ¿no? Sí, Ahora sí. se van a hacer las manufacturas allá y la parte de inteligencia la vamos a hacer en México. ¡Qué orgullo! Entonces, para que veamos Pero los grandes ingenieros que es un empezamos a tener, cambio. Lo es que ha un pasado en cambio. el Silicon Valley mexicano es impresionante, ¿no, Luis Rosando? Es impresionante y pocos lo conocemos. Ahora que me metí yo al tema de economía, fui a ver a Flextronics, JD, Foxconn, grandes empresas a nivel internacional que tenemos aglomeradas en Guadalajara y que tenemos también en Ciudad Juárez y que tenemos en Tijuana. Tenemos buenas empresas picantes a nivel internacional que desde aquí exportan y que nos aportan mucho en términos de empleo, sobre todo. Oye, a ver, el gobierno mexicano ha tomado una posición que creo que está siendo ganadora, por lo menos muy diferente a la del resto del mundo, no irse ante las tarifas, no irse a una guerra comercial como ya lo está haciendo Canadá, como lo está haciendo la Unión Europea. Y hay quienes dicen que este modelo es por miedo. ¿Por qué lo están usando, Luis Rosendo? Mira, yo creo que no tiene nada que ver con el miedo. Yo creo que Yo la también. En eso presidenta estoy de desde acuerdo el contigo, pero te principio. tengo que entrevistar. No, adelante. No, para nada es miedo. Yo creo que la presidenta ha sido desde sus inicios, desde el inicio de su gobierno, verdaderamente seria, estratégica, responsable, sensible. Ha estado, yo te puedo decir que hemos estado un día y al otro día otra vez nos vuelve a llamar para revisar escenarios, para ver qué vamos a hacer ante esta situación hipotética. Ha estado muy atrás de este tema de una manera muy responsable. Quiero decirte que pues, digo, no sé si decirte para sorpresa, pero sí decirte que la manera en la que ella ha abordado directamente la relación con el presidente Trump, híjole, nos ha arreglado a muchos el trabajo, porque la verdad es que ahora, por ejemplo, que habló con el presidente Trump, bueno, hasta Canadá le ayudó, porque pudo platicar con él. De verdad, ahora que fuimos, creo que lo dijo el secretario Ebrard el día de hoy, o lo dijo en una pasada mañanera, en donde la verdad nos dijeron ahora que fuimos a Washington, si no se da esa llamada entre la presidenta y el presidente Trump, hubiera tenido 25% a todas sus exportaciones. Pero hay una buena relación de respeto y de suma, porque lo que estamos haciendo cuando vamos a Washington es de qué manera sumamos en este nuevo paradigma. México tiene esto para sumar y busquemos no destruir, sino generar valor en la región. Ahora, ¿tú qué esperas que pase de aquí al 2 de abril? ¿Cómo lo estás vislumbrando? Y cómo el 2 de abril, cómo va a quedar, en qué posición va a quedar México? Mira, primero hay que entender muy bien este modelo tarifario mundial, en donde lo que entiendo al leer a Lighthizer, leyendo a Peter Navarro, platicando con los secretarios Nuttall y con el embajador Grill,
lo que te queda claro es que ellos traen una especie de sistema de anillo, David, en donde si estás en el primer anillo tienes un cierto nivel arancelario, si pasas al segundo anillo tienes uno mayor, y así sucesivamente. Entonces, en el último anillo, pues ya te imaginas quién está. China, Vietnam, los grandes competidores de los Estados Unidos y que son acusados de prácticas a veces desleales o dumpings, etcétera, etcétera. Y los que estamos peleando estar en el primer círculo pues son los socios estratégicos comerciales de los Estados Unidos, como son Canadá y México, ¿no? Esos son los que estamos en el primer anillo. Pero hay que entender que hoy cuando vas a Washington, te bajas literal del avión y te dicen, buenos días, tarifas. Sí. Todo el mundo habla de tarifas, ¿no? Entonces, por eso yo hacía la reflexión hace unos días de decir, no le tengamos miedo a las tarifas, pero peleemos porque tengamos la menor tarifa del mundo, que a lo mejor en un tema relativo o de comparación, a México le puede ir de maravilla con ese esquema, ¿eh? Pues que viene trabajar las próximas 3 semanas para hacer un plan conjunto, para ser tomados en cuenta como socios prioritarios que somos. Creo que el secretario Ebrard ha podido en las últimas semanas construir una buena relación con el secretario Lutnick, con el embajador Jameson. Entonces, los equipos de trabajo, quiero decirte, David, híjole, de veras, la tormenta perfecta, porque no los han nombrado, David. Entonces, ¿con quién trabajamos? Sí, o sea, es difícil porque no están nombrados. Están, pero no están, digamos. Cuando esto empezó, la única interlocución que podíamos tener era la presidenta Sheinbaum directamente con Trump. Y no podías avanzar de la manera en la que querías. No se puede caminar de esa manera. Exacto. Quiero decirte que y más que la presidenta Sheinbaum es de equipos de trabajo con equipos de trabajo. O sea, el estilo que ha tenido la presidenta Sheinbaum es... Sí, los presidentes hablamos, pero hablen mucho más abajo, digamos, ¿no? Exactamente. Y hace bien, porque es la parte de la política pública, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy yo no tengo pares. O sea, hasta el día de hoy no tenemos un subsecretario en el área del USTR, que es el área que ve, digamos, todos los tratados internacionales de los Estados Unidos, ni tenemos el par en la parte de la Secretaría de Comercio, en donde está Lutnick. Entonces, el único que puede ir avanzando, pues es Marcelo. No te digo que no me siento yo con los equipos de trabajo de ambas secretarías, pero pues no es lo mismo, ¿no? Sí, no están todavía nombrados las cabezas de las áreas. Y hasta que no esté nombrado. Luis Rosendo, te agradezco muchísimo esta conversación, verdaderamente buena, y te pido que sigamos en contacto. Las veces que quieras, David, estamos para informar. Es un proceso complejo que vale la pena estarle informando al auditorio lo que estamos viviendo, porque a nosotros mismos que estamos metidos aquí, a veces digo, híjole, estoy empezando a entender lo que pasó la semana pasada, ¿no? Entonces vale la pena informar. Cuenta conmigo. Y a veces todos nos sentimos perdidos. Luis Rosendo, te agradezco, de veras. Te agradezco muchísimo, que te vaya muy bien. Las veces que se requiera, David. Un fuerte abrazo. Gracias, que te vaya muy bien.